Muy buenas noches, amados hermanos. Dios nos bendiga. Gracias a Dios porque nos da esta tarde para poder estudiar su palabra. Amados hermanos, quiero invitarle a que vayamos a el Evangelio de Marcos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias allá en el Evangelio de Marcos. Vamos allá a capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, 14 y 15. Versículo que ya hemos estudiado varias veces, lo hemos escuchado. Pero nuevamente esta tarde vamos a leer, vamos a meditar en este versículo, estos versículos. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, creed en el evangelio. Vamos, hermanos, el Señor Jesucristo comienza su ministerio y lo primero que dice en su ministerio es de que hay un tiempo que se ha cumplido. Y ese tiempo es de que el reino de Dios se ha acercado. Que ese tiempo ya está. Y comienza a predicar ese evangelio, esa buena noticia sobre el reino. Muchas veces cuando hablamos del reino de Dios, hay quienes al estudiar el reino de Dios lo diferencian con el reino de los cielos. Dice que son dos cosas diferentes. El reino de Dios está en los cielos, el reino de los cielos está en la tierra, o viceversa. Sin embargo, en la palabra de Dios, cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, entendemos que Jesús va a utilizar muchas veces decir el reino de Dios y a veces el reino de los cielos, y es intercambiable, porque el reino de Dios y el reino de los cielos es un mismo reino. Pero en esta noche quiero compartir con ustedes y quiero comenzar a estudiar sobre el reino. El reino. ¿Qué es el reino? Y muchos decían: sé qué es el reino. Es que ese tema ya está muy estudiado, ya lo sabemos, ya lo comprendemos. Debo decirle que en cuanto al reino, hay muchas ideas, muchas doctrinas, muchos pensamientos en cuanto al reino. Si usted escucha, hay diferentes doctrinas en que dice que el reino de Dios es un reino que aún no ha llegado, que va a llegar. Hay un rey, el reino de Dios es que va a ir con Jesucristo reinando en el milenio. No hay, en 1000 años va a reinar Jesús y luego va a entregar el reino a su Padre. Dice que, ¿cómo se llama? Que el reino es un reino de 1000 años, donde va a estar atado Satanás. Y unos dicen, pero va a ser después de la tribulación. Otros dicen, no, va a ser antes de va a ser entre tribulación, después de tribulación. Y hay otros que dicen, no es que es tribulación, es Armagedón. Es un pleito entre que se va a armar, que se conoce como el Armagedón, o lo que la guerra entre Gog y Magog. Se van a pelear y entonces ahí ese va a ser el Armagedón. Va a haber estas cosas. Cuando se habla del reino de Dios, el reino de los cielos, hay muchos pensamientos, muchas doctrinas, muchas ideas, y parece que el reino de los cielos ya está entendido, ya se conoce. Pero ¿de dónde sale la idea de un reino? ¿De dónde sale la idea de un reino? Fíjense que si usted comienza a analizar la palabra de Dios, entre qué es lo que sucedió en Génesis, cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, dice de Judá, que de él no se va a apartar el cetro. Y la palabra cetro significa la autoridad, y un cetro lo trae un rey, o sea, el reinado
no se va a apartar de Judá. Y es cuando se comienza a mencionar de un reino. Si usted recuerda, Israel llega, domina la tierra de Canaán, entra y es juzgado por jueces, no tenía rey. Pasa un tiempo y los israelitas comienzan a mirar a las otras tribus, a las otras naciones, y se dan cuenta que ellos son diferentes. Ellos se dan cuenta que no son iguales. O sea, nosotros como nación, que acabamos de conquistar una tierra, estamos en un lugar donde fluye leche y miel, donde hemos logrado las cosas que tal vez parecieran increíbles para un pueblo que sale siendo esclavizado en Egipto, ahora tiene una tierra enorme y donde ha luchado y ha ganado batallas contra grandes potencias, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que iban a entrar y que iban a destruir a potencias grandes, y no lo iban a hacer por su propia fuerza, sino lo iban a hacer por medio de Dios. Y ellos tienen sus jueces. Y dice, ¿quiénes son los jueces? Bueno, hay muchos jueces. ¿Alguien se recuerda de un juez así muy fornido? ¿Sí? ¿Nadie? Sansón es un juez. Sí. Había también una mujer, ¿verdad? Que venía a juzgar. ¿Cómo se llama? Bueno. Y así podemos ver muchos jueces. Y dice que el reino era juzgado, y a veces Dios levantaba un juez porque el pueblo se desviaba, los juzgaba, había paz, y luego otra vez, y tenían problemas con los filisteos. Bueno, comienza a darse cuenta, y dice Israel, somos diferentes. O sea, si nos vemos alrededor de la gente que está a nuestro alrededor, oiga, nuestra vida es diferente. Nosotros no tenemos un rey. Nosotros somos juzgados por un juez puesto por Dios. O sea, no es por votación, no es por genealogía, sino es que Dios levanta un juez. Es decisión de Dios. Ustedes son diferentes. Nuestra manera de vida como Israel, como nación, es diferente a las demás naciones. Así que ellos comenzaron a pedirle a Samuel, ¿se acuerdan? Comenzaron a pedir rey. Queremos un rey. Y Samuel, ¿se acuerda que se enojó? Se enojó con Samuel. ¿Y qué dijo Dios a Samuel? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? ¿Ah? No te rechazan a ti, sino a mí me han rechazado. Rechazaron a Dios. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo de Dios. Israel era el reino de Dios. Era donde gobernaba Dios. Dios Jehová era el que gobernaba. Y dice, ¿sabes qué? Es que cuando Dios gobierna un pueblo, el pueblo es diferente a las demás naciones. Y yo quiero ser igual a las demás naciones, así que quiero ser gobernado por un rey. Y Dios le va a poner un rey, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuál fue el primer rey? Saúl. Saúl, el primer rey. Miren, no sé si usted o solo soy yo, pero podemos ver que en esto que estamos hablando, ¿cómo podríamos mirarlo hacia nosotros o hacia el mundo, a las personas, hacia los cristianos y hacia la gente? Nosotros, el cristiano, cuando es gobernado por Dios, cuando es guiado por Dios, cuando la autoridad es Cristo, se parece a los de afuera. Y a veces es molesto, cansado, aburrido. A veces es frustrante que nosotros no nos parecemos a los demás, porque los demás tienen una forma diferente de gobernarse. Nosotros somos gobernados
por Dios, por Jesucristo, por nuestro Señor, y debemos obedecer esas reglas como lo hacía Israel. Y en ocasiones todos tenemos dificultades, tenemos problemas. No hay aquí quien no tenga un problema, un desánimo. No hay quien no pasemos esto. ¿Y sabe qué hacemos? Vamos y recurrimos a Dios, como Israel recurría a sus jueces. Si nosotros vamos y recurrimos a Dios como Israel acudía a sus jueces, y sus jueces daban la orden de Dios, la enseñanza de Dios, la regla de Dios, entonces le iba bien al pueblo, ¿se acuerdan? Cuando nosotros tenemos un problema, vamos a Dios y escuchamos su mensaje, su palabra, lo que Él quiere, o decimos, es que yo quisiera ser como los demás, gobernados ya no por Dios, sino gobernados como son gobernados los de afuera, como los demás, esos que se ven felices, que se ven dichosos, que se ven alegres, que se ven económicamente fuertes, que se ven que no están atados, que son libres, que viven sin problema, que no tienen que dar cuentas a nadie, que se la pasan bonito. Dicen, ay, qué bonito la gente de afuera, mira, no tiene preocupación de estar asistiendo a la iglesia, de estar cuidando su vocabulario, de estar cambiando sus actitudes, de estar dejando la mentira, dejar de los vicios. Esas personas no, ellos pueden, mire, cuando quieran se pueden tomar, fumar, lo que quieran, pueden ir a la fiesta que quieran, pueden hacer lo que quieran. Y mire, la pregunta es, yo también quiero ser como ellos. Muchas veces quiero ser gobernado por lo que es gobernado ellos. ¿Y por qué es gobernado ellos? Por sus propias ideas, por su propio corazón, por sus propios deseos, por ellos mismos. O sea, yo voy a hacer lo que a mí me convenga, lo que a mí me plazca, lo que a mí me parezca. Aunque Dios, el Rey, diga otra cosa, ¿sabes qué? Señor, discúlpame, pero yo quiero otro gobierno. Yo quiero que alguien más me gobierne. Y entonces despreciamos a Dios y hacemos lo mismo que Israel. ¿No le parece curioso que cuando vemos de esa manera, o sea, ya cuál fue el resultado de Israel al dejar a Dios y buscar un rey? ¿Se acuerdan qué fue con Saúl? ¿Se acuerdan? Saúl fue un rey y mire, Saúl se equivocó, fue desechado por Dios. Luego vino David, uno que era conforme al corazón de Dios y también pecó, se arrepintió. Y luego llegaron su hijo, luego dividió el reino, luego el reino se perdió y con trabajo llegamos con el pueblo de Judá hasta Jerusalén, hasta Jesús. ¿De dónde nace la idea de un reino? El reino tiene que ver con la gobernanza, con la autoridad, con la guía, con quién nos va a marcar los parámetros. El pueblo de Israel era gobernado por Dios y pidieron un rey porque querían parecerse a los pueblos de este mundo. Muchas veces, amados hermanos, nosotros decimos, es que hay buenas ideas en el mundo, hay buenas cosas en el mundo y queremos ser gobernados como el mundo, tomar las mismas decisiones como el mundo. Y a veces decimos, no queremos. De ahí viene. Cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, podría ser una buena noticia. Es una buena noticia. Es una maravillosa noticia. Porque era un reino que estaban esperando los judíos. Pero fíjese,
Los judíos tenían una idea porque Dios le había prometido a través de David que iba a levantar a alguien de su linaje para hacerlo rey y que ese reino iba a perdurar para siempre. Y ellos querían, porque Israel hasta el día de hoy está esperando a ese Mesías príncipe, ese Mesías, ese enviado de Dios, ese que va a levantar y va a dar la autoridad, el poder, para que en ellos haya paz y que todas las naciones se tengan que, pues prácticamente rendir ante Israel como pueblo. Porque Israel es el pueblo de Dios. Es la idea que tiene el israelita hoy en día. Cuando esta noticia llega que el reino de los cielos se ha acercado, los judíos estaban deseosos de un reino. Mire, ¿por qué? Vamos allá a Daniel. Y en el capítulo 2, vamos a tratar de ir rápido, no voy a ¿cómo se llama? A detenerme tanto, porque son textos que yo le invito, si no los conocen, si no los ha leído, yo le invito a que los lea, que lea el capítulo completo de Daniel, donde habla del sueño que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, el cual, estando en estos sueños, estaba buscando quién interpretar ese sueño y que ninguno de los adivinos, ninguno de los magos, de los astrólogos, de los encantadores, nadie podía explicar ese sueño, según dice el versículo 2. Así que se presentaban ante el rey y no podían, no sabía cómo era ese sueño. Y habla de cómo es que Daniel es llamado para que él interpretara ese sueño. Y el sueño, dice verso 24, después de esto fue Daniel a Aric, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llámame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo: Daniel, el cual se llamaba Belsasar, ¿podrás hacerme conocer mi sueño? Y respondió delante diciendo: el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos pueden revelar. Pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Fíjense que Nabucodonosor estaba preocupado por lo que iba a pasar. ¿Usted está preocupado por el futuro? ¿Quién no se preocupa por el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a pasar más adelante? Todos quisiéramos saber de eso. Y de hecho, y como es algo que es intrínseco en el ser humano, hay ¿cómo se llama? Hay personas que se dedican a chantajear, a charlatanear con estas cosas de la adivinación, de decir: ¿sabes qué? Tu futuro es este. Entonces, porque todos queremos saber qué nos depara el futuro, ¿no? Nabucodonosor está preguntando: ¿qué me espera en el futuro? Entonces, en ese sueño, Dios, el que tiene la capacidad para revelar los misterios, dice, es el que da esos misterios, que revela al que él quiera, le revela el misterio. Y le comienza, y entonces Daniel le va a hablar de este sueño. Mire, dice el 36, este es el sueño y también la interpretación de él, y diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, y el que Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que pistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, talfareo, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como vistes, hierro mezclado y con barro cocido, y por ser los dedos y los pies parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el reino mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos pueblos, a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que del monte que vistes, del monte, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nabucodonosor había soñado de una estatua que tenía diferentes materiales: la cabeza de oro, el pecho de plata, la cadera y las piernas de bronce, y lo que eran las caderas de bronce, y las piernas y los pies de hierro, pero los pies tenía hierro y barro cocido, estaban así como mezclados. Y dice que cuando vio eso, dice que se salió una piedra, que no fue cortada por mano humana, sino que salió una piedra y fue y le pegó a la estatua en los pies, y esa estatua se derrumbó, y entonces la piedra absorbió toda esa estatua y creció y llenó toda la tierra, es lo que dice allá el texto, y llenó toda la tierra. Y él dice, ¿qué significa esto? Lo que significa es que después de ti va a venir un reino, y luego otro reino, y luego otro reino, y después va a venir un reino que va a ser eterno. Va a venir un reino que no será dejado a nadie. ¿Por qué? Porque los reinos humanos, ahí está Babilonia. Tú eres un rey. Tú eres rey porque Dios te ha puesto como rey de reyes. ¿Sí? Y tienes poder y autoridad sobre toda la tierra. Pero después de ti se va a levantar otro rey. Dios le va a dar ese poder a otro rey. Porque así son los reinos humanos. Los reinos humanos tienen su límite de tiempo, como todo en este mundo tiene su límite. Nabucodonosor heredó el reino a su hijo, a Belsasar. Y Belsasar, más lea a Daniel, un día se puso a hacer fiesta y se le ocurrió tomar los utensilios del templo y de oro, y tomó ahí sus bebidas, y dice que estaba aún tomando ahí, estaba agarrando eso, cuando una mano, un dedo, escribió en la pared unas letras que no podían interpretar, un lenguaje que no podían entender, y vino Daniel y tuvo que interpretar, y lo que le dijo es que tu reino ha sido pesado y se ha encontrado falto, y tu reino será dejado a otro. O sea, en ese momento el reino, lo que hizo este hombre, dice así allá
en el capítulo 5 de Daniel 24, entonces de su presencia fue enviada una mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tukel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tunel, Tukel, pesado ha sido en balanza y fue hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dejado a los medos y persas. Así que lo que dijo que tu reino, tú eres la cabeza de oro, pero después de eso vendría otro reino. Un reino que era plata. Y entonces esos son los medos y los persas. Luego, de ahí viene, ¿han escuchado de la historia de Ruth? No de Ruth, perdón, de Esther. Esther era una princesa, ¿verdad? Y el rey era el rey Asuero, ¿verdad? ¿Y era qué? ¿De dónde era Asuero? De Persia. Era un rey de Persia. Pero estaba también Ciro, el rey ¿cómo se llama? No, estaba Asuero de Persia, estaba Ciro de Media. O sea, habían dos reyes de Ciro, de Medo y Persa. Y esos reyes, en ese tiempo, con el tiempo de Esther, que son liberados también y salvados, Ciro es el que manda la orden para que el pueblo, para que los judíos regresen a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero después de Ciro vinieron los griegos y dominaron a Siria y la acabaron, porque ya Siria no existe, se destruyó Siria. Los medos y los persas se destruyeron. Los destruyó un hombre, un griego. No sé si ustedes escucharon alguna vez de Alejandro el Magno. Nada. Alejandro Magno, un joven, estudien Historia Universal. Alejandro el Magno, un joven de apenas 30 años, un poco menos, desde los 20 y tantos años, en 10 años dominó todo el mundo. Corrió y dominó todo el mundo. Y a los 33 años murió. Y su reino fue dividido en 4 partes. Sus 4 generales se quedó con cada parte del reino. Mire, ya estaba el tercer reino. Y luego vino otro reino, que es el reino que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el reino de los romanos. 4 reinos. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de este reino de los romanos, dice que se levantaría un reino que no sería dejado jamás. Cuando Jesús dice que viene predicando las buenas noticias del reino, está hablando de ese reino que iba a levantar Dios, de ese reino que iba a ser levantado humanamente, sino que era un reino que venía de parte de Dios, y que ese reino no iba a ser dejado a ninguno, y no iba a acabar nunca. Era un reino eterno. Así que cuando los judíos escuchaban que se acercaba el reino, ellos decían, ellos estaban contentos. Marcos dice, ellos están contentos. Pero mire, dijimos que el reino puede generar dos cosas, ¿verdad? Alegría o temor. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. El reino que venía, el reino de Dios, por ser el reino de Dios es un reino que no iba a ser dejado jamás a nadie. Los judíos
hoy en día piensan que cuando dice que no has dejado a nadie más, piensa que ellos como pueblo de Israel son ese pueblo. Pero vamos a analizar qué dice la Escritura. Vamos a estar estudiando el reino, porque ¿te acuerdas que dijimos que hay muchas malas interpretaciones del reino? Así que vamos a estudiar del reino, para que el día de mañana usted tenga completamente seguridad de qué es el reino, y sobre todo, si usted es del reino y si usted es gobernado por el rey o quiere ser como Israel, que se olvidó de su rey. En los tiempos de los romanos, viene Jesús predicando. Dice allá en el capítulo 3 de Mateo, comienza a hablar, antes de que Jesús predicara, estaba Juan el Bautista predicando, preparando el camino. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de cabello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Fíjense, ¿qué es lo que está predicando Juan el Bautista? ¿Qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Es pregunta. Puede levantar su mano y puede responder. ¿Qué está predicando Juan el Bautista? ¿Qué está anunciando a voz alta? Que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Cuál reino? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de que hay un reino, hay 4 reinos, y estos reinos son humanos? Pero un quinto reino, ese reino no es humano. ¿Por qué? Porque es una piedra cortada, no por mano humana, sino que viene y va a pegar a ese último reino y lo va a absorber, lo va a destruir. Es el último. Pero ese reino es especial. ¿Por qué? Porque es un reino que permanece para siempre. Es un reino que crece y permanece para siempre. Ok, mire qué está diciendo Juan el Bautista. Está avisando: el reino de los cielos se ha acercado. Ya está próximo. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse. Cambie. ¿Sabes? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice allá: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Apunta allá, escuche, pero subraya allá: ira venidera. Mire, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mire, el reino de Dios, el reino de los cielos, para algunos traería ira venidera. Y lo que significa es juicio. O sea, y esto quiero que quede claro porque muchas veces cuando se predica y se habla del reino de Dios y se habla del evangelio, se predica que el evangelio es un evangelio de amor, sí, totalmente, para el que lo recibe. Pero para el que lo ignora, para el que no le toma atención, entonces se vuelve un evangelio nada de amor, de juicio. Mire, está predicando: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. La gente sale y llegan hasta los fariseos y los saduceos y se bautizan en el bautismo de Juan.
Llegan para ser bautizados en el bautismo de Juan. Y les dice, pero vienes a confesar tus pecados, a aceptar que eres pecador. O sea, un fariseo que dijera, soy pecador, un saduceo que dijera, soy pecador. ¿Se acuerda la historia que contó el Señor Jesucristo entre un fariseo y un publicano? Cuando hace la oración el fariseo, ¿en qué momento reconoce que tiene un error? Que tiene un pecado, que tiene una falta. ¿Se acuerdan? Dice, Señor, te doy gracias, porque no soy como este publicano. Porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo ayudo, porque yo gracias, porque yo no, prácticamente, yo no tengo ningún pecado, no he pecado, no tengo ni una necesidad de ti. Gracias porque yo no tengo ninguna necesidad de ti. Sin embargo, ¿qué decía el publicano? Sé propicio a mi pecado. O sea, soy pecador, perdóname. ¿Sabe? La diferencia entre un fariseo y un publicano está en la arrogancia, en el creer que no necesito a Dios. Y es lo que están haciendo esto. Están saliendo, porque todo el mundo sale. Vale, a ver, es como ese, vengo a la iglesia a ver qué. Es que hay comida, ¿verdad? Está bueno, porque va a haber piñatas. Vengo a disfrutar las cosas buenas, a ver qué está pasando. Pero no vengo a confesar a la necesidad espiritual que tengo, de cambio, de que yo necesito de la palabra de Dios para que me transforme, para que me dé fuerza, para que yo camine, para que yo sea una mejor persona, para que yo sea agradable a Dios. No es mi intención. Mi intención no es ser mejor para el Señor. Estos hombres no venían a ser mejor para el Señor. Venían a ver el montonamiento. Bueno, pues ahí vamos al bautismo de Juan. Y Juan le va a decir, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ir ante la ira venidera? ¿Qué les dice? Mire qué les dice. Vayan, hagan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aparentaban estar arrepentidos, aparentaban querer cambiar su vida, aparentaban que venían al bautismo. No, haz verdaderos frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando una persona está arrepentida, genera un cambio de vida. Hay una acción que cambia, hay algo que se deja, hay algo que se abandona, hay algo que se aborrece. El pecado sale de tu vida, las cosas malas se hacen a un lado, la palabrería mala deja de estar en tu boca. Todas tus acciones cambian cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un fruto, se nota ese fruto de arrepentimiento. Los fariseos solamente venían a la fiesta. ¿Qué nos toca? Hay buen pastel. Está divertido. Está bueno. Pero no vienen al arrepentimiento, no vienen a hacer un cambio de vida. No sienten en su corazón la necesidad urgente de Dios. Que me cambie, que me modifique, que me guíe, que me enseñe. Juan les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y miren, ahí viene el cambio de mente. Porque el arrepentimiento tiene que venir un cambio de mente. ¿Qué es lo que pensaban estos hombres? ¿En dónde tenían puesta su confianza? ¿Cuál era la seguridad que tenían? Miren, todos podemos quitar nuestra confianza de Dios y poner nuestra confianza en otras cosas. Es que yo, sí, gracias a Dios, pero yo tengo confianza en mi economía. No, sí, yo tengo confianza en mi trabajo. No, pero yo tengo confianza en mi juventud.
Es que tengo confianza en mis habilidades. Es que tengo confianza en mi inteligencia, en mi perspicacia, en mi sexto sentido, en mis habilidades. Podemos poner esa confianza en ellas, esas cosas. Miren, ¿qué tenían estos hombres? Miren, no penséis decir de entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Miren, el problema del fariseo es que venía al bautismo, venía a la fiesta, no quería cambiar, pero él decía, es que yo no lo necesito. Yo estoy bien como estoy. Yo soy hijo de Abraham. Es que en mi sangre corre la descendencia de Abraham. Ellos confían. ¿Sabe que hoy en día Israel sigue confiando? Los israelitas, los judíos siguen confiando en su genealogía, en su sangre, en su descendencia. Ellos siguen buscando su descendencia. Es que yo soy de sangre judía. Es más, hay páginas, hay sistemas, hay pruebas genéticas para encontrar que a ver si por allá tenemos un gen judío. Entonces, para ver si por ahí nos metemos como judíos. Porque necesitan la descendencia, porque confían en la sangre, en la descendencia. No confían en Dios, no se arrepienten, ellos tienen confianza en la sangre, en que su descendencia, hijos de quién son. Como muchas veces nosotros no confiamos en Dios plenamente, no queremos cambiar, porque tenemos confianza en nuestros propios criterios, en nuestros propios planes. ¿Sabe? Hay quienes dicen, no, yo tengo planes todavía. Es que yo soy muy joven todavía y tengo que disfrutar de la vida. Todavía tengo que seguir la corriente de este mundo. Tengo que probar el alcohol, tengo que probar las drogas, tengo que probar los deseos desordenados, tengo que vivir mi vida. Otros dicen, no, es que estoy en una edad ya adulta y tengo responsabilidades, tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Otros dicen, ya más grande, no, es que ya estoy viejito, ya estoy grande, ya para qué. Confían, no, es que yo voy bien. Estos hombres, el arrepentimiento tiene que ver en un cambio de vida. Estos hombres confían en su sangre. Dice, porque también les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y mire, aquí viene, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo, y en el granero, y quemará la paja, y el fuego que nunca se apagará. Mire, Juan está diciendo, ¿sabes qué, pueblo de Israel? Viene la ira de Dios. El reino está cerca. ¿Sabe qué? Ese rey viene. Y sabe que el hacha ya está puesta. ¿Cuáles son tus frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles son tus frutos? Le dice a Israel. ¿Cuáles son? Porque si no tienes esos frutos, vas a ser cortada, vas a ser tirada y vas a ser quemada. Mire, pero eso no es problema todavía. O sea, eso es fuerte, Israel. Pero ¿sabe qué? Si tú no me haces caso a mí, yo te estoy preparando para que tengas frutos, porque va a venir, porque viene el reino de los cielos. Pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Detrás de mí viene alguien. Yo te estoy diciendo que te arrepientas, que tengas frutos. Porque si no tienes frutos, el hacha está puesta, te van a cortar, te van a juiciar, te van a sacar
de la oportunidad de estar en ese reino. Pero ¿sabes qué? Porque detrás de mí viene alguien más poderoso. El cual dice, su aventador está en su mano. O sea, el aventador es el utensilio que servía después de haber cortado el trigo. Traía el trigo y agarraban y lo tiraban hacia al aire y la paja volaba y la semilla, el fruto caía. Eso es lo que hace. Y lo que es paja se va. Y lo que es fruto se queda. Y el grano es recogido y guardado en su granero. Pero la paja es quemada. O sea, va a haber un juicio, una selección. ¿Sabe que el reino de los cielos, trae una selección? Trae una selección. Selecciona el fruto de la paja. Lo que está diciendo aquí Juan es lo que iba a pasar con Israel. Y lo que dice más adelante es lo que va a pasar al final de la era. Porque Jesús es más poderoso. Israel, venía su rey, venía el Mesías, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dijo Juan? No tengas confianza en tu linaje, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. ¿Y sabe quiénes son esas piedras? Muchos de ellos somos nosotros, los gentiles, los que éramos duros de corazón, los que no teníamos Dios, los que estamos sin Dios en este mundo. Nosotros éramos ese linaje alejado, esa gente que no teníamos Dios, estamos extraviados. Esos son los que Dios pudo hacerlos hijos, a los que le recibieron. El reino de los cielos es interesante de estudiarlo y es importante estudiarlo, porque mire, dice, va a llegar. Y el primero que les dice a los judíos es que tienen que cambiar, que hay que prepararse para la llegada del reino de los cielos. ¿Sabe por qué es necesario que ellos se prepararan para la llegada del reino de los cielos? Que estuvieran listos, porque no todos iban a poder mirar el reino de los cielos. Mire, ahí mismo, pero ahora vamos al capítulo 4. Verso 12. Dice así: y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Mire, el reino de los cielos es la luz que alumbró. Mire dónde está alumbrando, donde estaban las tinieblas. ¿Sabe? Es interesante que muchas veces cuando nosotros tenemos el corazón adecuado, la mente adecuada, la sensibilidad adecuada para mirar la luz del Evangelio, se vuelve una gran bendición para nosotros.
Pero cuando está lleno de arrogancia, cuando está lleno de incredulidad, cuando está lleno de mis principios, de mi guía, de mi juicio, de lo que yo quiero, de mis proyectos, y no pongo a Dios de importante, entonces el evangelio, la palabra, se convierte no en luz, sino se convierte en algo pesado, difícil, un tropezadero, una situación que en vez de hacernos acercar, queremos alejarnos. ¿Por qué? Porque nos confronta. La luz, o sea, por ejemplo, a un ladrón que entra de noche a una casa, él sabe que puede pasar algún accidente, puede haber alguien adentro, puede haber, aunque hay algo que puede llevar, pero ¿qué es lo primero que va a hacer cuando está entrando así en las tinieblas y ¡pum! Prende la luz? ¿Qué hace? Huye, ¿verdad? Porque la luz se espanta. Pero cuando una persona está buscando ayuda, cuando tiene necesidad y llega a una casa y se le prende la luz, ¿qué hace? Cuando tú estás buscando seguridad, cuando estás sintiendo una necesidad, ¿qué haces cuando llegas a una casa, estás en la oscuridad y llegas a una casa y tienes un problema, una situación y te prenden la luz? ¿Qué haces? Te acercas, le buscas, porque ahí sabes que puede haber la protección que necesitas. ¿Te das cuenta que la misma luz tiene diferentes sentidos para cada persona? Dependiendo de qué, de tu corazón. Y es por eso, amados hermanos, que dice que al lugar más oscuro, de la sombra de muerte, ahí se resplandeció la luz. Allá en Galilea, allá en lo que no daba nada, ¿sabes? En lo vil y despreciado, ahí resplandeció gran luz. Dice que ahí en esa ciudad, asentada en tinieblas, vio gran luz, la bendición de Dios. Y mire, y allá en Galilea es cuando comienza y se acerca a los primeros discípulos y dice, sígame. Y mire, esa gente despreciada, esa gente marginada, esa gente que estaba ahí, ellos aceptaron, ellos siguieron, ellos caminaron, ahí estaban. La pregunta es, el reino de los cielos, para usted, para mí, ¿qué ha sido? ¿Qué es? ¿Es un lugar que queremos correr para protección, para seguridad? ¿O es un lugar que nos espanta y que nos aleja? Porque mi corazón no quiere ser desnudado, mis intenciones no quieren ser vistas, mi pensamiento no quiere ser cambiado, mis perspectivas no quieren hacer. Yo quiero seguir en mis caminos. Y entonces el Evangelio, la palabra de Dios, la luz, en vez de ser para bien, yo siento que es para mal. Y dice Juan en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Que dice que Él es la luz y la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque el que viene a la luz y trae obras malas es reprendido. Y como no quieren ser reprendidos, prefirieron las tinieblas. Más el que hace la voluntad de Dios viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. El Evangelio tiene dos caminos. El reino tiene dos caminos. El reino es una buena noticia, pero también es dice, ¿cómo le dijo? ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? Porque hay un juicio, hay una separación. Va a haber el reino de Dios separa a los que son del reino y de los que no lo son. Por eso es importante estudiar el reino. Para mí es una buena noticia.
para mí es una gran bendición, para mí es lo mejor, o para mí es una carga, una molestia, un fastidio. ¿Para mí qué es? Llegamos a Mateo capítulo 4. Hasta aquí hemos hablado del Evangelio, digo, del reino. Todavía no entramos al reino, no sabemos qué es el reino. Solamente sabemos que lo están anunciando. Sabemos y hemos visto que el reino está profetizado desde el principio. Llegamos hasta aquí. El reino todavía no sabemos. Pero vamos a ir conociendo el reino. ¿Cómo es el reino? ¿Qué es la dimensión del reino? Yo creo que es necesario que entendamos qué es el reino. Porque en medida que conozcamos qué es el reino, creo que es en la medida que nosotros lo buscaremos o nos apartaremos. Dios bendiga su palabra. Hasta aquí quedó.